Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de The Sound of Music. Mi nombre es Edmond Bojalil y conmigo está mi papá, DJ Edmond. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues aquí con mi hijo para empezar a hacer un buen podcast, empezando ahora sí con el primer episodio. Sí, pues la idea es hablar de temas musicales, un poco de la historia de mi papá, que es pues un ícono y leyenda, sobre todo en Puebla. Y pues bueno, de hecho el primer tema que quiero tocar y que se me hace bastante interesante es, a ver, tú eres, a ciencia, bueno, a lo que se sabe, el primer DJ de Puebla, ¿no? Así es, sí. De hecho, yo empecé con la música en el 73, bueno, ya profesional en el 75, ya tocando en discotecas, que en esa época eh, eran los antros, ¿no? Que ahora se llama antros. Tocando eventos y lógicamente con el sonido desde el 73 en fiestas pues grandes, muchas fiestas de 1000, de 2000, de hasta de 3000 gentes tocando. Wow. También eventos pequeños como caseros de casa, ya sabes, de garage como se llamaba antes, Ujú. y eventos pues 15 años, sobre todo mucho 15 años, salones de todo tipo, y pues ahí empecé en el 1973. Realmente yo empiezo no como DJ, no directamente, empiezo con mi hermano Salvador, que él es el que pone el sonido que se llamaba Sonido Integral 84. Ok. En esta época yo estudiaba en la Universidad de las Américas, y yo era el que le conseguía los eventos, haz de cuenta, era el que se ganaba su lana por conseguir eventos y por instalar el sonido. Mi hermano, que siempre fue musical al 100%, él pone el sonido con un amigo y a los 2 años el amigo vende su parte y se la compro yo, y es cuando yo empiezo en el 75 como dueño del Sound Disco, que posteriormente yo le cambio el nombre de Sonido Integral 84 al Sound Disco, porque mi hermano se casa, vende su parte y también, ¿cómo se llama? A la hora de venderla se la compra un alemán, está conmigo como un año de socio y posteriormente un tío mío me dice, oye Edmond, tengo un amigo que tiene un equipo muy grande de sonido, ¿no te interesa? Que para esa época pues era mucho dinero, estamos hablando del 75, 76, costaba 120,000 pesos el sonido. Ok. Se lo compro, mi tío me dice, yo te financio y tú me vas pagando. Dije, ok. Y ahí empiezo ya realmente con el Sound Disco, que es el sonido que al día de hoy todavía mantengo con ese nombre, y sigo cubriendo eventos, bodas, aniversarios, 15 años, fiesta de todo tipo, fiestas públicas y fiestas privadas. Entonces, en esa época es cuando empiezo, te estoy hablando, me vuelvo a regresar, 75, 76, y en 77 me hablan para trabajar en la primera discoteca grande de Puebla, el primer realmente discoteca fuerte, que era club de socios, no era abierta públicamente, que se llama Les Charmants, y Ok. ahí empieza realmente ya mi vida como DJ. Posteriormente, en el 78 me voy a Boston y me quedo como 4 o 5 meses, y ahí es donde aprendo el arte de mezclar bien, porque a lo mejor yo empiezo en la discoteca, pero yo era un DJ que empezaba, ¿no? Que empecé a estudiar y a ver, y empecé a aprender los tiempos, porque el ser DJ tienes que conocer música, no es simplemente que quieras ser DJ y ya, ay, voy a poner esta canción después de la otra. No, tienes que contar tiempos, tienes que conocer la música, tienes que ver mucha cosa dentro de la música para que todo salga bien y tus mezclas sean buenas. Entonces fue en el 78 donde realmente aprendo en un 100%, en un 99%, a mezclar bien, y es cuando me empiezo a hacer famoso y salgo en el radio. Bueno, ya me adelanté mucho, ya empecé a caminar mucho, pero Sí. bueno, esa es la pregunta. Ok, es que de hecho, bueno, regresando un poco al inicio de lo que decías, lo que me interesa también saber es, antes de que empezaras como DJ, o sea, ¿cómo se manejaban las discotecas? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué era lo que hacía? ¿Era alguien poniendo canción tras canción? ¿Era, no Sí, sé, no? exacto. ¿Cómo? En esa época se manejaba lo que era el reel to reel, que eran grabadoras de carrete abierto. Ok, Reel to reel. En Estados Unidos la conocen como reel to reel, y aquí era que el de carrete abierto.
Entonces, lo que hacías, por decir, lo que hacía en esa época mi hermano, era poner una canción, terminaba, ponía otra canción, terminaba, y se grababa la cinta de 4 o 6 horas. Llegábamos a los eventos y él ponía las cintas, y aparte llevaba un tornamesa, una tocadiscos, porque en esa época se llamaban tocadiscos, no eran tornamesas, el cual no tenía, pues no tenía ya ¿cómo se llama? Los, como las revoluciones, como ahora ni el pitch, por decirte, ahora ya traen revolución, que es del 33, de 45, y en esa época había 78, que eran para discos muy viejos y pesaban muchísimo. Okay. Y el pitch, que es que con lo que tú vas tratando de alcanzar o de que no se te pase la música, para poder mezclar debes conocer bien, como te comentaba yo hace rato, los tiempos. Entonces tienes que subir o bajar el pitch, que es el movimiento de la música, para poder mezclar perfecto y que te salga muy padre la mezcla, ¿no? Entonces, en esa época, te digo, era únicamente el reel to reel, o posteriormente lo que hacíamos cuando ya después empezamos a avanzar un poco, compramos un otro tocadiscos y se switcheaba, que era un switch, pues, que tenías un canal, otro canal, entonces hacías el clic y entrabas, de cuenta, terminaba la canción, Y le clic, cambiabas. Ajá. cambiabas y entrabas a la siguiente canción, Okay. y ya ponías el otro disco, clic, y ponías cuando empieza realmente, eso es en esa época. De ahí mucha gente, cuando empieza ya esto de la música, empezaba a mezclar hasta con cassettes. El cassette, Okay. normal cassette, que era algo así, ¿no? Te lo voy a enseñar en grande, pero bueno, un cassette. Entonces, el cassette era con lo que mucha gente también mezclaba. Fue en el 75 cuando compro mi primer mezclador, el cual no tenía Q. Q es con lo que escuchas lo que vas a poner. O sea, tú tienes dos discos, ¿no? Dos tornamesas o dos señales de audio. Sí, dos Ahora pistas, ya dos no son canciones. discos. Exacto, ya no lo llamamos discos ni. Entonces, tienes dos líneas que están entrando, pues tú pones una y estás escuchando. ¿Qué pasa? Que en esa época no existía la separación. Lo que tocabas era lo que escuchabas. Entonces tú ponías un disco y cuando ponías el otro subías el volumen y se oía clac, 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 que está entrando la otra como caballazos, ¿no? Que Ya. era muy emocionante porque a la gente le gustaba y como que era gracioso. De hecho, Sí. tengo un disco de Casablanca donde están mezclando que música de Donna Summer y de esa época, y se oyen los caballazos. Caballazos significa que van a desatiempo las canciones cuando están mezclándose, Ya, me imagino. Ajá. y empieza, y en esa época pues era gracioso hacerlo, no era, pues era lo de moda, ¿no? Posteriormente ya salen los mixers con Q, o sea, el poder escuchar y separar los canales, y ya es cuando empieza ya a ver pues ya la mezcla perfecta, vamos a llamarle mezcla perfecta, cuando tú ya empatas la música para poder mezclar y que salga después de los 8, 16 o 32 tiempos, la mezcla, y salga perfectamente bien. Como tú sabes que también te gusta mucho la música se maneja por 16 tiempos o 32, Sí. que es cuando tú puedes soltar la siguiente canción, que es como graban los artistas. Esos son los tiempos con los que la música se graba. Ok, y aquí, por ejemplo, en el tema de los cassettes, ¿cómo se manejaba? ¿Era igual? O sea, ¿tenían un switch? ¿O cómo iban cambiando las canciones? Tú grababas un cassette. Mira, fíjate, es muy gracioso lo que te voy a explicar ahorita. Ahora tú, por decir, mucha gente graba sus sesiones, vamos a llamar sesiones Sí, sus musicales. live sessions. Ujú. Exacto, las graba en MP3 o MP4, Sí. ¿ok? Que sea con video o nada más musicales. ¿Qué pasaba? Que tú grababas y lo que durara tu set era lo que duraba igual que ahora, era la cinta, el cassette. Entonces tú no podías separar los tracks. Entonces tú ponías desde el que empezabas, si va a Hasta durar que media hora, terminaba. hasta que terminaba. Y si te Ok. equivocabas, tenías que volver a empezar. Ahora Madres. ya se puede editar, ya se puede arreglar la Sí, no, música. no. No, hoy en día Tienes es mil, facilísimo. mil instrumentos para arreglar tu música. En esa época no.
Entonces yo por decir, en esa época, cuando empiezo a tocar, salir en radio, que era exactamente, llevaba yo las cintas que sacaba yo en el radio, que supuestamente era una de las mejores marcas porque tenían muy buena calidad, Maxell, que ya no existen, yo ya no he vuelto a ver, pero yo todavía tengo esas cintas. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo iba a grabar una sesión de un programa. Cuando salía yo, o sea, cuando empezaba yo a grabar el programa, no me podía yo equivocar, porque si me equivocaba, así fueran vamos a decir que si era de 45 minutos el tiempo, si me equivocaba a los 40, tenía que volver a empezar otra vez desde un principio. Entonces era cañón eso. Entonces las cintas era así. ¿Qué pasa? Que ahora, después vinieron los famosos CDs. Los CDs sí, hubo un programa que te podía traquear. Entonces ya podías escoger la tercera canción, la quinta, la segunda, la primera, la octava o la treintava, ¿no? Ahora ya no. Ahora regresamos, aunque se oiga raro, regresamos a lo antiguo. Porque ahora tú grabas un MP3 y es desde que empieza hasta que acaba. Tienes que correrlo, tienes que hacer lo que corra, pero igual como corrías un cassette, fíjate qué gracioso que regresamos a eso, sin querer, porque bueno, se digitalizó, bueno, se puso digital, sí. disculpen, se puso digital. Y entonces ya no puedes hacer el tracking que hacías en un CD. Ya no puedes separar, ya tienes que poner tal cual empieza, tal cual acaba. Y ya no puedes agarrar, es que me gusta la canción fulana de tal y es como la cuarta. Pues tienes que adelantarle al que te corre la música para que puedas llegar. No como con los CDs que decías es el track número 5, y ya entrabas. Entonces eso era el cassette. Ahora sí que te estoy dando una explicación muy graciosa, pero es exactamente, volvimos a regresar ahora sí que a las bases, ahora sí que las raíces de la música, de cómo se grababa. Sí, pero esto más bien aplica como a las sesiones que uno grabe, ¿no? Porque Es pues, correcto. al final, sí, que bueno, pues, son las mezcladas que, pues, de hecho, por Sí, ejemplo, más lo que que nada te hacen, lo hablo como DJ, más que sí, nada sí, te lo no, estoy haciendo como y, DJ. y justo lo que te iba a decir es, por ejemplo, cuando vamos a ver a algún DJ que toca, o sea, no sé, yo te lo puedo decir ahorita que estuve en este festival, obviamente te das cuenta que muchos ya tienen sus playlists, bueno, o como su DJ set, en el cual Sesión. le Son van, sí, sesiones. su sesión. Exacto. Y hay muchos que hoy en día tocan la misma sesión continuamente, durante meses. Es exactamente la misma sesión. O sea, Sí, lo de que llevan hecho, hecho es mucha nada más producción. van, sí, nada más van ahí a fingir, a subirle y a bajarle. O sea, Es correcto. no hacen realmente gran cosa. Hay pocos Que que, realmente tocan en vivo. sí, y de hecho a ellos, bueno, hoy en día sí les ponen así de que es live. O sea, ya te sale como que este DJ va a tocar en vivo, porque ya la mayoría toca, pues, o sea, Ya su sesión. sesiones hechas. Fíjate que yo estuve en un festival aquí en Kick and Love y yo sí llegué con mis USBs y sí lo hice en vivo. Pero aparte te voy a explicar algo que aprendí en este festival que yo no sabía. De todas formas, ya vas muy programado, tienes que practicar lo que vas a hacer. Aunque lo estaba yo haciendo en vivo, yo ya tenía marcados los momentos donde yo tenía que mezclar con la siguiente canción. O sea, tú haces un track y a tu track tú lo practicas y sabes dónde tienes que mezclar para que te salga perfecto. No es como por decir que yo estoy en un antro y voy tocando como voy sintiendo, ¿no? Si no, ahí lo tienes que hacer hiper perfecto, ¿no? Y así es como muchos DJs, como me estás explicando cuando es live, no creas que ellos van y ponen esta y ponen la otra. No, ya llevan todo bien montado Sí, para que todo salga perfectamente bien, porque un live es muy diferente a algo que ya tienes hecho y que pues, es más fácil, ¿no? Ya más llegas como es, por eso se paran y brincan en las sí. mesas, Están ahí media hora así echando las media hora desmadre y todo. brincando y la Sí, canción, y bla, bla, o de repente lo que hacen es que suben los medios o los bajos o los agudos para darle exacto. énfasis a la canción, es lo único que van a mover, no te están moviendo realmente los volúmenes musicales. Sí, no. Entonces es realmente, digo, hasta donde digo, espero no equivocarme de lo que yo he visto y de lo que he vivido. No quiero tampoco contradecir a algún DJ y vaya a decir, eso no es cierto. Bueno, yo estoy hablando de lo que yo he vivido y lo que yo he entendido de cómo es ahora, porque yo te puedo hablar que en mi época
Cuando tocabas un disco era en vivo, era en vivo, y tenías que hacerlo súper prendiendo a la gente y súper cañón. Entonces, todo eso era realmente hasta tocar con 3 o 4 tornamesas al mismo tiempo. Eso era un show muy grande y hacerlo Sí. con 1000, 2000 o 3000 gentes. Lógicamente no traíamos el aparato de luces que ahora traen, ni el humo, ni todo eso que ahora echan. O sea, sí teníamos humo, pero humo normal. No teníamos los ventiladores ni el humo, ya sabes, el aire frío que te avienta, ni Sí, el sí. fuego. Ahora hay un show inmenso, pantallas, todo eso que hay ahora, pues no lo había en esa época, era realmente el show, lo hacía uno. Tú eras Sí. el show personal todo el tiempo y era muy bonito, era súper padre, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando ya nos desviamos mucho, pero estábamos hablando de No lo que importa. son los DJs de la música en festival a un DJ de la música normal. Sí, y es bastante interesante y sobre todo también el tema de que antes pues se tenía que hacer de una forma pues más artística, por decirlo así. O sea, Sí, era pues mucho más difícil. O sea, hoy en día digo, no quitando mérito, al contrario, pues, me encanta sobre todo la música electrónica, pero al menos en el tema del show como tal, sí siento que ha cambiado bastante y hoy en día pues es raro de hecho ver a un DJ que esté tocando como en vivo. Oye, y a ver, entonces tú llevas desde el 75 profesionalmente, desde el 73 ya que empezaste. empecé. Y todo esto entonces vino por Salvador, ¿no? O sea, él fue Mi como que el hermano que te Salvador, metió sí, a la realmente música. él fue desde que éramos chicos, te voy a platicar un poco más la historia más atrás, cuando éramos más chicos. Para empezar, bueno, mi mamá siempre le encantaba la música, mi papá también, entonces éramos muy musicales aparte, pues venimos de familia artística, porque los Panchos, el Güero Gil era, Bojalil era de la familia, Ok. entonces pues de repente ya traíamos algo de musicalista, no sé, traíamos algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi hermano de verdad era muy melómano, muy, no manches, le encantaba, al grado de que cada vez bueno, escuchábamos las estaciones de México, porque pues las de aquí no por quitarle mérito, pero en esa época escuchábamos pues música todos los éxitos que salían y te anunciaban inclusive dónde la vendían. Entonces nos íbamos a México en ADO, mi hermano y yo lo acompañaba a México, a la Ciudad de México, a Valderas 32, primer piso, el Gran Disco, así se llamaba, te puedo decir el nombre, y comprábamos discos de 45 de 45, no de 33, no el grande, el de 45, que era un disco pequeño. Ok. Este, te lo puedo mostrar si me permites un Sí, segundo. va. ¿Ok? Este es un disco de 45 revoluciones. Este es un disco de 45 revoluciones. Ok, está muy cagado. Sí, está chiquitito. Estos eran los Y discos que se usaban en esa época, eran discos, o sea, los pequeños, ¿no? Posteriormente ya vino lo que es el disco, el LP, bueno, el el LP o acetato. mix. Y, Exacto, y te lo muestro. Para que vean la una, diferencia. una pregunta, a ese disco, el de 45, le entraba menos, o sea, tenía menos Una tiempo. canción es lo mismo que posteriormente salió en los mixes, no en los LPs. Este es un mix, pero bueno, es el tamaño del LP, es el No. mismo. Esta es la comparación para que veas el tamaño de uno y de Sí, no, otro. bastante. ¿Ok? Sí. Pues En el bueno, ahí te voy. acetato grande, el LP sí le entra, que le entra un disco entero, ¿no? Aquí le entraba, claro, eran 8 canciones o 7 canciones por No, no. lado. Eran los 16, Sí, es por cierto, decir por esto, lado. Sí, por lado, porque eran 2 lados. sí. ¿Ok? Posterior, y estos eran una canción y otra canción. Eran dos Ya. canciones, dos éxitos. O muchas veces la misma canción te la sacaban en instrumental o en acapela, o te Ya, la otra sacaban, versión. o el dub, te hacían alguna otra en esta. Normalmente tenía 2 versiones o 2 canciones, ¿no? Y por cierto, sí es un disco net, música de DJs. Si no sé si alcanza a ver qué dice disco net. No sé si lo No, sé. no se ve. No se ve, a ver, déjame ver. Ahí está. Ahí sí. Claro, o sea, dice al Disconnect. revés, Disconet. Sí.
Ok. Sí, 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 pero sí se ve. Estos son mixes de DJs que esto era muy especial, tenías que comprar, te costaban $25. Ok. Venían 2 discos en esa época. Y pues bueno, ahora sí que estos mixes pues eran los que realmente pues tocabas y eran versiones diferentes de la misma música. Y aquí por decir bien nada más 2 canciones por lado. Eran 4 canciones. Ok. Y eran pues, muy padres porque realmente no eran comerciales, no podías encontrarlos en una tienda de discos, ni mucho menos, eso ya fue después. Es que de repente me adelanto mucho, estábamos platicando del de 45, no debo de No, correr, no, no me hizo no una pasa música, nada. ya me voy a Sí. regresar, ok. Entonces eran los de 45 y yo acompañaba a mi hermano a comprarlos, te digo, a esta tienda en México, y eso era por lo menos una vez al mes. Entonces, siempre mi hermano estuvo tratando de tener todo. ¿Qué pasa? Posteriormente, por lo mismo, su amor a la música, él pone el primer sonido de Puebla con un amigo y pues yo era el hermano menor y posteriormente, lógicamente, pues era fiesta, lo ayudaba, le instalaba las bocinas junto con un amigo. En esa época, Carlos Márquez, él y yo éramos los que instalábamos pues las fiestas de mi hermano y padre, ¿no? Porque pues tocábamos fiestas grandes de repente, era la fiesta, se llamaba la fiesta disco y era en el Parque España, que era un lugar como para 1000 gentes o 800. Eh, O sea, eran eventos grandes, realmente no eran eventos pequeños. Entonces así fue como empecé y así fue como empezó la música y mi hermano cuando en el 75 se casa, él siguió toda su vida, desgraciadamente ya falleció, pero toda su vida siguió comprando música, pero él siempre compraba la música, él era más meloso, le gustaba la música tipo escuchable, bailable, digo, audible y baladas, ¿no? Sí, ok. sí compraba música dance, pero no tanto. Y yo me tuve que dedicar a la música dance. Yo no era tanto, compraba las baladas, pero los éxitos, ¿no? Los que iba yo a poner en la discoteca o en la fiesta donde me contrataran, pero más que nada siempre fui dance, siempre fui la música bailable, porque pues era la música que, como, ahora sí ya como DJ de eventos y de discotecas, tenía yo que tocar para que la gente bailara, no para que escuchara. Sí, Entonces claro. fue cuando me dedico ya a otro tipo de música y y ahí seguí, y bueno, al día de hoy pues es lo que yo hago, ¿no? Y Tratar de sigues, y divertir a sigues. la gente con música para que se divierta, ¿no? Lógicamente, en esa época, como tú comentaste, era más show y tenías que tener mucho feeling. Por decir, yo gracias a Dios, el feeling hasta el día de hoy no lo he perdido. Y cuando toco en una fiesta, un evento, un antro, una boda, que me contratan mucho, pues lo más importante es que la gente se divierta, ¿no? No es que la gente vaya a escuchar música o hagas una sobremesa de boda, ¿no? Tienes que hacer que la gente se divierta, goce, recuerde. Y es una de las ventajas que yo en lo personal siento que doy, con tanta experiencia he tenido, con tantas generaciones que he tocado durante tantos antros y tantas discotecas que he tocado, pues conozco mucha música a partir de los 70s o de los 60s. Los 60s, ¿por qué? Porque en los 60s pues estaba yo chico, ¿no? Pero conocí la música, ¿no? Ya no te puedo decir de los 50s porque ahí sí yo ya no entro en Sí, no esa época estabas, musical, no, súper pero chico. en los 60 sí conozco pues, música de esa época. No es tanto que la ponga, a no ser rock de Elvis o algo así que de repente tocas en eventos para las fiestas o las bodas, pero realmente mi música 100% que yo ya toqué y empecé a tocar fue la setentera, 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 y al día de hoy ya fueron 5 décadas las que he manejado musicalmente. Ahora sí que los eventos y la gente que me ha contratado. Wow. Sí, no, no, aparte 5 décadas. Sí, pues de hecho ya estás cerca de los 50 años Sí, trabajando en esto. sí, realmente, mira, yo son desde el 40, o sea, este año cumplo, pues en agosto acabo de cumplir 48, que fue cuando se inició el sonido, Ok, sonido integral 8.4, el de mi hermano. Pero realmente ya Le Sound Disco fue en el 75 cuando yo empiezo ya solo, 2 años después, ¿no? Ya realmente, aunque yo siempre estuve con mi hermano ayudándolo a grabar o viendo la música y todo, que en esa época no era tanto de mezclar como te comentaba, pero yo ya estoy muy metido en la música porque mi hermano
te lo digo en serio, dormíamos escuchando Beatles o escuchando Rolling o escuchando la música que en ese momento, The Animals o lo que estuviera de moda, lo que estuviera en ese momento, eh, teníamos, o sea, dormíamos escuchando música, para que me entiendas, y despertábamos escuchando música. Entonces ya fue una educación musical total. Entonces por eso yo creo que al día de hoy pues sigo siendo tan apasionado a la música y sigo pues tratando de que la gente se divierta, ¿no? De lo que yo conozco musicalmente. Algo que tengo una duda y que igual y alguna de las personas que nos llegue a escuchar podría solucionarla. Dime. ¿Llegaste a conocer DJs o has conocido a DJs que hayan salido antes que tú o que hayan salido por esa época? O sea, ya viendo el Sí, panorama de México en general, o sea, ¿conoces a alguien que haya sido antes que tú empezaras? no, fíjate que antes, bueno, tal vez llegué a conocer uno que se llamaba, que era de Cancún, era este ñoño, así se llamaba, y otro que conozco y al día de hoy sigo siendo muy amigo de él y me ha invitado a muchos streamings, me ha invitado a tocar, ¿cómo se llama? Streaming por videos, o sea, eventos que grabe yo y salga al aire, es Luis Ortega. Luis Ortega se llama Mondays in My House y tiene otro que es Fridays de música disco, es como disco, ¿cómo se llama? Puta, te digo, es algo de Fridays, Friday Night o Friday Party o alguna cosa así, se me fue el nombre. Pero bueno, Luis Ortega, él sigue al día de hoy siendo activo y es totalmente de mi época. Él era el DJ del Baby O de Acapulco, donde yo pues iba y entraba como, así como si fuera yo el DJ de allá. O sea, Ok. siempre que iba, era bien recibido, gracias a Dios, en este lugar tanto por el DJ que era Luis, como por el dueño que sin querer, cuando se abre esta discoteca, estaba yo trabajando en México, estaba yo trabajando como administración, cuando terminé mi carrera, yo soy licenciado en administración, me recibo y me voy a trabajar a México en unas gasolineras y ahí es con un amigo que conocía yo de México, me dice, oye, vete, si vas a Acapulco, vete al Baby O. Baby O, pues no sabía ni qué era. No, me decía, es como una casa de los Picapiedra, porque pues ves que todo está así muy Sí, de padre. piedras. Y fue muy gracioso porque el día que finalmente voy a Acapulco y me dice, tú pregunta por Eduardo Césarman, él es mi primo, amigo mío, y vas a pasar, porque ahora sí que no es tan fácil. Entonces llego ese día famoso que llego a Acapulco y me encuentro con la novedad que a la hora de que llego a la puerta, alguien de arriba le dice al de la puerta, que pase, que pase. Cuando subo, veo un compañero de la Universidad de las Américas, hola Edmond, bienvenido. Y era Eduardo César, man. Era Ok. precisamente el que me habían dicho, pero fue muy gracioso. Yo ni sabía que él era el dueño, ¿no? Y pues a la fecha sigo siendo muy amigo de Lalo. Cuando me lo encuentro me da mucho gusto. Y posteriormente siempre fui bien recibido al Baby con quien iba. Toda la vida pude entrar sin ningún problema. Lógicamente ya tiene años que no voy al... Y ahorita si voy, pues lógicamente nadie me va a conocer, pero bueno, algún día avisaré para cuando vaya. Conozco al DJ de ahí, claro, que también lo conozco muy ¿Ah, sí? bien. Ok. Sí, sí, claro, claro, sí, o sea, si llego a ir, lógicamente le aviso o le aviso a Lalo, o sea, y sé que no voy a tener problema para poder entrar. Digo, era de mis lugares favoritos, de hecho era mi lugar favorito en Acapulco. Pero Ah, está antes muy que ese bien. lugar hubo otros que te puedo platicar posteriormente. Te puedo platicar cuando desde el 73, 74 había el Tiffany's que estaba no te digo dónde estaba. Ay, Dios mío, se me fue. En el que parece pirámide, ¿cómo se llama? ¿En Acapulco? Sí, Que parece pirámide. que está junto al Así, me Maya, quedé pensando en el Luxor. Este. ¿El Princess? el Prince, lo que Claro. es. Este, allí estaba una discoteca y la primera pues era del Carlos Sánchez, se llamaba Charles and Chili, que era la discoteca de Acapulco más famosa. Ok. Y de ahí salieron, era de la misma cadena de Anderson, Ok. de ¿No, no es Carlos Carlos San Charles, Charles? de Carlos Sánchez, sí, Ok. exacto. Ya, Y ya, esa ya. fue muy famosa. Bueno, había muchos más, estaba Ledón,
En esa época estaba el Akutiki, que también llegué a ir, estaba el tequila a gogo, el whisky a gogo. Estoy hablando de los 70s, Ya. de principios de los 70s, ¿eh? Aquí en Puebla, pues teníamos, en Cholula teníamos un Tiffany's, también teníamos el, que ahorita te digo cómo se llamaba, La No, pues Fuente. hasta hubo Baby O en algún momento, ¿no? Digo, ya me remonté Ya a fue, sí, ya fue después noventas, igual dos que en mil, Puebla. pero sí. Sí, claro, también toca en el Baby de acá. Ah, te digo, y de Cholula estaba el Tío Huilo y estaba el Bazar, que posteriormente fue el Faces, donde yo trabajé también. Ok, sí. Entonces, eran los lugares de principios de los 70s y sí había discotecas, o sea, pero en Puebla la primera fue hasta el 77, 78 que se llamó Le Charmants y en el 81, 80, 81 se abre Cuchés, que fue también donde trabajé yo. Ok, y por ejemplo, de todos los antros donde estuviste trabajando, ¿cuál fue el que más ha durado? O sea, porque, digo, sobre todo en Puebla hay una tendencia que el antro dura casi Sí, 2, 3 años y vale, y lo vuelven a renovar, le cambian el nombre y vuelve a ser otro. Pero lo que quiero saber sobre todo si al principio, cuando comenzaba todo esto, si al menos eran un poco más longevos, o sea, las sí. discotecas solían durar más o era siempre lo mismo. No, 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 no. En esa época, fíjate, cuando estaba el Cuchés no solamente existía dos más, que era el Pagaía y el Carla. Eran las tres discotecas. Cuchés fue la que más duró, porque Cuchés, yo la vi en el 81, me salí en el 87 y todavía duró hasta el como 92, aunque le cambiaron el Ok, nombre. Pero como Cuchés creo que duró hasta el, yo me imagino que hasta el 89 o 90, de ahí le cambian a Señor casi 10 Frog. años. Ok. Sí, casi 10 años sí duró, 10 años sin problema. Le cambian al Señor Frogs, creo, y después le vuelven a cambiar otra vez el nombre, pero como escuché sí, que posteriormente en el 2017 volvieron a abrirla en el mismo lugar y yo volví a tocar ahí, pero nada más tocaba los jueves. Este, y volvieron a abrir el Cuchés, lógicamente muy diferente al Cuchés original. Tengo Entonces, fotos ¿el que Cuchés era en el mismo lugar en el que se reabrió? exactamente en el mismo lugar. Ok, Era en el mismo lugar. Sí, o sea, fue muy buena idea, más yo siento en lo personal que no la supieron manejar, no supieron hacerla. sí, la Por- ejecución al final no fue tan buena. no, porque si tú estás hablando de poner una discoteca retro, tienes que manejar el concepto retro. No puedes poner una discoteca con el nombre de una discoteca vieja y Manejarla como nueva. exacto, y poner reggaetón y poner música de antro para niños, ¿no? Si estás tratando de hacer Para un niños. lugar para gente grande, tienes que respetar el concepto, cosa que para mí no se respetó. Por eso Ya. fue que el discoteca no funcionó. Pero bueno, esos ya son otros detalles que posteriormente los platicaremos, ¿no? Pero yo en Exacto. lo personal, ese es mi punto de vista, ¿no? Digo, ya no puedo discutir contra la gente que estuvo ahí al frente, ni contra el dueño, ni mucho menos, pero mi punto de vista es ese. Ahora, si tú, por decir, un Baby O que estuvo desde los 70, desde los 80, vamos a decir 70, 80, se abrió creo en el 75, no, si no mal recuerdo, ok, esa no importa porque nunca ha cerrado, ¿no? Es como yo. Yo empecé en los 70 a tocar. Y sigo tocando. Lógicamente yo toco los 80, los 90, los 2000 y toco reggaetón y toco todo lo que hay ahora. Pero porque me mantuve. Pero yo Sí. no puedo poner una discoteca, volver a regresar a una discoteca que ya no existía y ponerla a tocar música Sí, moderna. Yo sí. pienso que no, porque tú le estás dando a la gente un recuerdo, le quieres volver a recordar su juventud, su adolescencia o lo que tú le quieras llamar. Un Baby no, porque Baby es un lugar que siempre Ha perdurado, no, ha no ha perdonado. terminado. Sí, sí, Exacto, sí. es lo mismo que Sí, te no. estoy tratando de explicar de mí. Es como si ahorita tú agarras y quieres poner un DJ de los 80s a tocar moderno, pues no va a poder. Pero tú dices, oye, hazme una fiesta ochentera, te la va a hacer muy bien. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque pues es la música que él conoce y la que él tocó. Entonces, es donde yo ahí desvarío un poco de que si quieres abrir un lugar con un concepto viejo, un nombre viejo, pues tienes que respetarlo, porque si te pones a hacerlo antro moderno, pues entonces mejor ponle otro nombre
y tráete a los jóvenes a bailar. Bueno, es mi Sí. punto de vista. Sí, claro. Sí, pues es que es completamente distinto. O sea, el tema de dejar algo y después querer retomarlo y al mismo tiempo cambiarle el enfoque a la gente que está yendo la música, pues sí, no te va a funcionar. Claro que no, no, definitivamente no. Entonces, bueno, ese es para mi punto de vista lo que pasó con el Cuchés nuevo que hicieron, que pues la idea era muy buena, yo estuve muy de acuerdo cuando lo abrieron y de hecho muy ilusionado de que fuera un lugar, mucha gente que regresó estaba contentísima de que volvió a renacer un ícono de Puebla, ¿no? Que fue el Cuchés, Sí. un ícono, porque fue un lugar que pues muchos fuimos y bueno, yo siempre trabajé ahí, o sea, y la gente recordaba con cariño. Pero bueno, eso pues, ya pasó y ahorita ese lugar se cerró. Lógicamente, ahorita con la pandemia, pues todo está cerrado. Pero pues ahí vamos, ¿no? Ya hay algunos lugares que están abriendo, restaurantes, bares, pero pues, todavía antros fuertes, antro, lo que es un antro como tal, a no ser los encubiertos, pero de ahí en fuera no creo que a la luz de la gente no creo que exista ninguno con permisos. No, no, hasta que no termine esto de esta enfermedad, no creo que vaya a abrir nadie. Sí, no, y a ver cómo sigue la cosa. Ya Sí, cada vez no sé qué pensar de eso, pero bueno, ese es otro tema. eso, Te iba a preguntar, o sea, entonces, bueno, me dijiste Luis Ortega, ¿no? sí, El claro. DJ que él ¿cuánto tiempo antes empezó? No, él empezó igual que yo. Pero Igual que él me tú. comenta, él ha comentado en sus pláticas que él tuvo un grupo antes. O sea, él era con sus hermanos, él tocaba música. Ok, Él tocaba, tenían un grupo musical, pues, para que me entiendas. ok, ya. Y posteriormente, pues, se convirtió en DJ. Este es lo que sé de él, hasta donde sé. De hecho, su hermano Poncho, en paz descanse, era muy amigo mío y él también trabajaba en el Baby. De hecho, muchos viajes, porque en los finales de los 70 yo iba a las convenciones a Estados Unidos que se llamaban Disco Forum, y llegué a irme a Nueva York y llegué a irme a Los Ángeles, y me iba yo con Poncho o con Luis, me los encontraba yo en las convenciones de música, eh, que eran de los de mi época, vamos a llamar. De ahí, pues ya posteriormente, pues hubo otros DJs que me tocó ver, ya más modernos, ¿no? Pero ya últimamente, pues ya fueron las de Acapulco, las del Fin, donde conocí realmente a muchísimos DJs que en mi vida había yo visto, y muchos que conocí en los 80s o 90s y no había vuelto a ver. Pero esa también ya desapareció, ya lo que era la convención. La única que existe en este momento es el DJ World, que ese es en México, y la hace Carlos Alán, no Carlos, la hace, ay caramba, ¿cómo se llama? Se apellida Alanís, no es Carlos, es, ay, se me fue su nombre, pero bueno, ahorita te digo cómo se llama porque no me voy a quedar con la duda. Aquí lo detecto, me va a matar él cuando vea esto. Decir, ¿cómo crees? No, que no te ¿Para qué acuerdas. andas dando mi nombre? Miguel Alanís, ya. ¿Para qué estoy Ok. dando? No, tienes razón. Pero bueno, era nada más hacerle propaganda a su convención que es anual y Ya. es muy buena, donde te presentan pues todo lo que hay nuevo, ¿no? Desde bocinas, luces, Sí, equipo. controladores, etcétera, es todo lo que hay nuevo. Bueno, ya me volví a desviar, me encanta desviarme porque camino muy rápido, pero bueno, creo que va a haber tiempo para seguir platicando de todo esto porque hay mucho que platicar. Todavía no hablamos ni de música, pero pues bueno, esto yo creo que poco a poco lo vamos a ir platicando. No sé cómo veas tú. Sí. Este, tú eres el que. Ahorita, si Tú quieres, eres el que me dices. Mira, si quieres ahorita para terminar por hoy, tengo pues una duda de, por ejemplo, ¿cómo eran las discotecas al inicio? O sea, ahorita es mucho show, muchas luces, pantallas, pero ¿cómo era al final una disco en los setentas? O sea, Eran ¿qué muy era? padres. Sí, mira, eran luces, pero pues no eran tan sofisticadas. ¿Sabes qué era lo que había mucho en esa época que ya no he visto? Se llamaba Tivoli,
¿Qué es el Ok. Tivoli? Eran lucecitas como de Navidad, vamos a decir, del tamaño de una, que estaban en todo el lugar, haz de cuenta en el techo, te alumbraban todo, estaba como, por si el Baby tenía, el Tivoli era azul, o blanco, azul, parecían como estrellitas. Y eso lo había en las esquinas, en los lados, había mucho neón, te manejaban mucho el neón, y las luces eran las par 32, las chicas, no las 64, que eran beams, ¿sí? Eran beams, y eso era lo que te alumbraba la pista. Eso era en un principio. Posteriormente, pues ya vinieron que le llamaban las luces que daban vueltas, eran, y los estrobos. Había mucho estrobo, también strobe light, eso también, ¿Cómo y son? estrobo era la luz que nada más o sea, como, pero blanca y como que ¿Cómo te hacía parpadea? como parpadee, como si estuvieras moviéndote así. Tú bailabas, Ya, pero nada más te veías así, como medio bailando, ¿no? Pero era como si fueras robot. Es lo ya. que hacía el efecto, la de strobe light, las luces de estrobo, y no había las luces de LEDs, ni mucho menos de lo que Ah, tenemos ahora. Lógicamente, pues esas luces te consumían luz, pero cañón, pero cañón. ¿Qué más te puedo platicar de los lugares? Pues mucha luz, te decoraban los lugares con mucha luz, los equipos de sonido pues sonaban padre, algo que posteriormente platicaré, que apenas que vino un gran amigo mío, Juan Luis Chargoy, se lo mostré de la diferencia de lo que es la música de hoy, digitalizada, el medio y el agudo que son finísimos y escuchas la finura de esa música y lo escuchas muy bonito, y la diferencia cuando se tocaba en esa época con discos acetatos que eran, este, pues, era totalmente otro tipo de, no era digital, sino era, se me fue el nombre. Bueno, el disco normal ujú. eh, tiene una Análogo. análogo, gracias. Análogo. Tiene una fuerza impresionante en lo que es el bajo. Ya te enseñaré, ya podremos grabar un poco, ya podré reproducir algo, para que te des cuenta el sonido análogo, cómo tiene una fuerza muy diferente a lo que es en la musicalización digitalizada. Tiene, ¿cómo te explicaré? Sientes un punch cuando el bajo lo sientes la presencia. Y eso es lo que hacía de las discotecas de antes, que se oía padrísimo. Las de ahora es mucha fuerza, pero diferente. No sé cómo explicarlo, pero realmente la música de antes en disco sonaba muy diferente a la música de ahora. Lógicamente el disco no tenía la nitidez ni la claridad que tiene la música de ahora. El disco era más fuerza, era más pum, 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 y sentías el pum. Tú estabas en una discoteca y lo sentías, te hacía bailar, o sea, te Sí. hacía Sí, como cañón. que tenía más presencia. Y Presencia. algo que sí, el, el disco lo que sí es que, bueno, el LP, el acetato, tenía como fecha de caducidad, ¿no? Al final, entre más lo reproducías, más se chingaba y No, de lo que repente ya pasa no. es que como se manejaba con agujas para tocar, eran agujas, la voy a mostrar, aquí tengo una, voy a mostrar qué era con lo que se tocaba. Eso lógicamente al disco lo dañaba, o te metía ruiditos, o te metía, aquí está, Ya, es así. ok. Sí, que Es lo un que reproduce al cartridge, final. esto es un cartridge, y la aguja es esta de acá, esto de acá, mira, ahí ya la separé. Esta es la aguja y este es el cartridge. Ok. Entonces, esto lo Sí, pues al era final lo que haces es lo que tú ir que tenías que picando cambiar la aguja, que la aguja ahorita tú la quieres comprar y te cuesta $100, o sea, cuestan mucho a la dinero. madre. Bueno, Sí. pues es que ya es. Son como reliquias, ¿no? O sea, como de colección más bien. No, fíjate que no, fíjate que eso costaba en esa época, o sea, siempre era muy Ah, caro. sí. Ah, ok. Claro, y aparte tenías que comprar los discos, que cada disco pues te costaba $200, 150, o sea, eran caros, la música era cara. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que en esa época nosotros teníamos que gastar para tener unas tornamesas, para reproducir la música con un mixer, y aparte, para mantener las agujas y que todo funcionara, tenías que estar comprando y comprando. Aparte de eso, tenías que comprar los discos, y eso los discos los tenías que comprar
Lógicamente no salía tanta música como ahora, pero aún así sí salía mucha música, ¿no? Entonces comprabas 50, 100 discos y a lo mejor 20 o 30 eran los que iban a pegar, ¿no? Pero eso sí, esa música al día de hoy sigue vigente. O sea, tú vas a un lugar, yo por decir que me gusta mucho ahorita sacar los fines de semana algo de música ochentera o hacer un programa, o sea, un playlist y ponerlo. Yo puedo demostrar que la música que en esa época se usaba, pues casi toda sigue funcionando. Casi todo el mundo conoce esa música. ¿Qué pasa desgraciadamente con la música de ahora? Que sale tanta música que tú ya no vuelves a escuchar, ¿no? Por decirte, apenas hace poco de nuevo volvieron a poner la de gasolina, pero fue la única que volvieron a poner de esa época. Y lo que pasó, pues ya pasó, porque no la volvieron a poner. O sea, como Ya. eso te puedo hablar de mucha música, y esa te hablo de conocidas, pero si nos ponemos a ver toda la música que sale diario, Karol G y todo lo que hay ahora, no sé, Daddy Yankee, que es de los que más sacan música, pues mucha música ya no se vuelve a escuchar, ya como que va, gracias, ¿no? Y van renovando y ahora es más música y más música y más música y padre, ¿no? Pero ya no se quedan como icónicas música como pues en esa época casi toda la música se quedó pues como para siempre, ¿no? Tú la escuchas y inclusive ustedes, los de tu edad, los más jóvenes, escuchan YMCA, se emocionan, escuchan I Will Survive, se emocionan, claro, estamos hablando de música muy, muy, muy comercial, pero como esa, pues hay mucha música que sí persiste, que sí sigue, ¿no? De los 90 igual. ¿Qué pasa con la música de ahora? Pues es la que tienes que poner ahorita, pero si tú les pones música de hace un año, no te la bailan, o ya no les interesa, o no les hace, Es no les... que, es que el tema musical cambió completamente. Total, Hubo total. un giro de 360 grados en que las disqueras eran las que controlaban la música Sí, y hoy claro, en día los artistas son los que controlan la música. Entonces lo claro, que pasa es que hay número uno, tantos artistas que están saliendo todo el tiempo, tanta música nueva que hay todo el tiempo, es tan fácil acceder a esa música porque al final tienes Spotify, hoy en día ya no consumes un disco como tal. Hoy en día, de hecho, ya los artistas ni siquiera muchos sacan ya discos como tal. Lo que hacen es que te van sacando canción, 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 canción. Entonces, hay tanto, o sea, ya hay tanta música que al final ya no está ese filtro que existía antes, que pues uh-huh, te hacía ya nada más poner a algo que fuera a perdurar más tiempo. Que la verdad yo, o sea, estoy a favor de cómo funcionan las cosas ahora, pero sí se siente nostalgia, sobre todo el tema de que pues hoy en día ya no te pones a escuchar un disco, ya no es algo que te vayas a acordar de el último disco que sacó tal banda, sino que ahora es más como de esta canción que sacó este DJ, esta canción que sacó este DJ, correcto. sí, y a los 6 meses ya se te olvidó la canción que había sacado, porque ahorita ya hay una nueva que pues te gusta más, pero sí no hay canciones como que perduren tanto como antes. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí ha cambiado muchísimo. Pues es que ha sido una revolución musical. O sea, Sí, yo creo que Spotify vino a cambiar completamente todo eso. Pues, porque ya no es necesario como que tú depender de una disquera o depender de alguien para que tu música sea escuchada y para que pues, tus canciones peguen. es correcto. Y ahí es donde ya, pues ahora existe mucho más gente que le gusta o que trata de ser DJ, porque es muy fácil. Ya no existe el arte de ser DJ como nos tocó a los que empezamos con esto. Y no le quiero quitar mérito a los nuevos DJs para nada, pero para ellos sí es muy fácil, porque como ya tienen todos los instrumentos, pueden editar, pueden hacer tantas cosas que en esa época no podías hacer nada. O sea, realmente tenías que trabajar con lo que comprabas y párale de contar, a no ser que fueras muy, pero muy fregón, agarrabas ¿cómo se llama? Grabadora de carreta abierta, la que te estaba diciendo, y editaras, cortaras las cintas y de ahí fueras editando o en tus mismos cassettes. Pero era una labor inmensa, o sea, tenías que, no sé, 4, 5, 6 horas para un pedacito de canción, para poderle quitar una parte o algo. Entonces, estaba cañón. Y ahora, nada más agarras tu programa, pum, de volada le quitas la parte que no te gusta, le quitas los aplausos, lo muteas, la voz, no sé. Puedes hacer tantas cosas que dices, es Sí. increíble
es increíble de verdad cómo ha avanzado la tecnología, que eso es padrísimo, como dices tú. Para mí es increíble porque pues yo que empecé con el otro concepto, para mí es súper padre ahora poder editar, hacer música, o tratar de hacer mi estilo musical, ¿verdad? En un track o una sesión musical que de repente, oye, me gustan estas canciones, y lo puedes hacer bien fácil. Y antes definitivamente no podías. O sea, todo ha tenido su mérito, digo, tanto los oldies, la gente que empezamos antes, como los jóvenes y pues, los que seguimos trabajando el día de hoy, ¿no? Porque yo me puedo considerar tanto oldie como moderno, ya que yo sigo trabajando inclusive la música nueva. Pues algo más que quieras agregar, Pa. No, pues no, mi vida, yo creo que ya platicamos mucho para hacer nuestro primer programa. Ya van a tener como un buen rato de música, perdón, no de música, de información musical, que pues mucha gente igual le va a gustar conocer realmente los inicios de los DJs, ¿no? Que yo soy parte de, y pues ojalá y nos escuchen y pues te manden comentarios y todo para que pues les vayamos platicando muchas cosas que a lo mejor les interesa saber de la música o de los DJs, la música que era famosa, qué canciones fueron las que tuvieron mucho éxito en esa época y que a la fecha siguen siendo famosas, y cuáles ya no estuvieron tan famosas, culpa tal vez de nosotros los DJs, que nos comercializamos y empezamos a poner más determinadas canciones que las que eran de esa época, ¿no? Cosa que a todos nos puede suceder. Perfecto, pues bueno, yo nada más quiero decirles a todos los que nos escuchen que, pues, como dijo mi papá, nos pueden dejar comentarios, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran escuchar, todo es bien recibido. Es nuestro primer podcast, nuestro primer episodio. Iremos perfeccionándolo poco a poco. Yo creo que constantemente mejoraremos, pero espero que les haya gustado mucho y los vemos próximamente, posiblemente la siguiente semana, esperemos, y les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias. Gracias, Edmond, por ahora sí que hacerme toda esta entrevista musical, que va a estar padre. Digo, a medida que vayamos avanzando, como dices tú, nos vamos a ir perfeccionando. Gracias a todos por escucharnos y pues estaremos aquí tratando de complacerlos en lo que más podamos, ¿verdad? Musicalmente y históricamente, hablando de lo que es un DJ y lo que es la música que conocemos y la que ya no conocemos. Y alguna vez podremos estar a lo mejor presentando algo de esta música poco a poco. Aquí, gracias a Dios, tenemos el equipo para de repente ponerles algunas canciones. O sea, que esto va para largo. Les vamos a poder ir contando historias de cada canción o de mucha música. Sí, y también, bueno, recordarles que voy a dejar nuestros Instagrams aquí abajo y pueden seguir a mi papá como es DJ Edmond MX en Instagram y hace sesiones en vivo normalmente entre semana, por si lo quieren llegar a escuchar, son bienvenidos. Y también como Edmond Boja y Edmond Bojalil, estoy en Instagram, Edmond Boja, Edmond DJ MX y Edmond Bojalil. Cualquier comentario, cualquier cosa, pues también ahí mismo podemos, yo puedo estarles comentando. Y mi hijo, desde aquí a la vuelta, desde Madrid, él podrá también ir contestándoles pues todo lo que quieran saber, que yo con gusto se los diré. Él ya nos platicará porque él le gusta mucho él ha estado en festivales grandes y él nos podrá platicar posteriormente lo que es la música en festivales grandes, porque yo nunca he ido a al Tomorrowland y a uno nuevo ¿a cuál fue el que fuiste apenas, perdón? Bueno, pero ese era de Hardstyle, que se llama Drop Zone. Pero sí, el último, pues sí, grande fue justamente Tomorrowland en el 2019, antes de que pasara todo esto. Entonces, pues bueno, cualquier cosa que deseen saber, aquí estamos y esperamos sus comentarios y les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde, muy buena noche, en donde se encuentren. Gracias por mañana. Gracias, Edmond, bye. Bye.